Lavinia nació en una pequeña aldea del interior, rodeada de limitaciones. Hija única de una costurera luchadora, creció escuchando que el mundo no era lugar para mujeres soñadoras. Pero desde muy temprano, sus ojos brillaban más allá de las estrechas fronteras del lugar donde nació. Ella no aceptaba ser moldeada por las reglas de nadie. Cuando era joven, Lavinia descubrió su pasión por la innovación. Le fascinaban los mapas, las rutas, los camiones, los barcos, los drones, la forma en que las cosas circulaban por el mundo. A los 19 años, se mudó a la capital con una maleta destrozada, 100 reales en el bolsillo y un valor feroz que asustaba hasta a quien la subestimaba. Al principio, se enfrentó a puertas cerradas. Trabajó en almacenes, cargando cajas, aprendiendo en la práctica el funcionamiento de cada eslabón de la logística. Era observadora, absorbía cada detalle como quien arma un ajedrez invisible. Entre noches sin dormir y humillaciones, surgió la primera idea: integrar tecnología a las cadenas de transporte para reducir costes y acelerar procesos. Su primer proyecto fue robado por un jefe corrupto. Allí nació su primera cicatriz, y su primer enemigo. Pero Lavinia no se inclinó. Comenzó de cero, fundando su propia startup. El mercado fue cruel, los competidores se rieron, pero ella persistió. Combinó inteligencia, estrategia y una determinación casi obsesiva. A cada caída, levantaba más fuerte. En unos pocos años, construyó lo que se convertiría en un imperio trillonario en el sector de logística y tecnología. Barcos, aviones, centros automatizados, satélites, rutas intercontinentales, el nombre de Lavinia resonaba en los bastidores de las economías más grandes del mundo. Hombres poderosos temían su ascensión, y muchos trataron de destruirla. Pero ella ya no era la chica vulnerable del pueblo, era ahora una mujer capaz de romper cualquier barrera. En el camino, amó intensamente. Tuvo relaciones que la marcaron, algunos públicos, otros secretos. Amores ardientes, apasionados, y también traiciones que le enseñaron a endurecer el corazón. Entre encuentros y despedidas, un patrón se repitió: ella siempre volvía a sí misma. Lavinia nunca necesitó a nadie para ser quien era, y tal vez esa fue su mayor bendición y su mayor maldición. A pesar del imperio, los lujos y las conquistas, la soledad la acompañaba como una sombra silenciosa. En las cenas de gala, sentía el peso de las copas levantadas en su honor, pero no había manos reales para sostener la suya. En el silencio de las oficinas panorámicas, con toda la ciudad a sus pies, la única voz que resonaba era la de la propia conciencia. ¿Valió la pena? Lavinia sabía que sí. Sabía que se había convertido en la dueña de su propio destino, una mujer que escribió su historia en letras de hierro y fuego. Pero también sabía que su verdadera batalla no era contra enemigos externos, sino contra el vacío que la soledad insiste en traer a los corazones que se atreven a conquistar el mundo entero. Y es en este contraste que su leyenda se fortalece: Lavinia, la mujer que levantó un imperio y desafió lo imposible, pero que todavía busca, tal vez al amanecer próximo, tal vez en la siguiente mirada, algo que no todo el poder del mundo puede comprar: la verdadera compañía para compartir su victoria. El imperio de Lavinia parecía inquebrantable. Los propios satélites mapeaban rutas en tiempo real, puertos enteros operaban bajo su bandera y su empresa de tecnología se había convertido en la columna vertebral del comercio mundial. Era común verla en las portadas de las revistas más influyentes: la mujer que cambió el mundo. Pero el éxito era caro. Lavinia había conquistado todo, excepto la paz. Los enemigos que había hecho en el camino no desaparecían con el tiempo, solo se volvían más discretos, más calculadores. Corporaciones rivales intentaban sabotearla en silencio, los gobiernos la observaban con desconfianza, y dentro de su propia compañía, se formaban alianzas para intentar arrebatarle el trono. Fue en este escenario que un rostro del pasado reapareció: Felipe Keller, el hombre que robó su primer proyecto hace años. Ahora, él no aparecía como un enemigo declarado, sino como alguien que ofrecía una propuesta, una fusión multimillonaria. Lavinia, tú y yo juntos podríamos dominar el mercado para siempre. No hay por qué luchar más uno contra el otro, dijo, mirándola a los ojos con ese mismo aire seductor y traicionero. Ella sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Me robaste cuando no tenía nada. Hoy, lo tengo todo. ¿Qué me hace pensar que te necesito? El encuentro no terminó en un acuerdo, sino en algo aún más peligroso: una guerra velada. Felipe no aceptaba ser rechazado, y sus movimientos en el mercado eran calculados para desgastar la imagen de Lavinia.
Ella, sin embargo, no retrocedía. Ya había aprendido que, en su mundo, la piedad era un lujo que costaba caro. Mientras lidiaba con amenazas externas, otra batalla se libraba dentro de ella. El peso de la soledad empezaba a ser insoportable. Los amantes pasajeros no llenaban el vacío. Uno en particular, Enrique, un joven emprendedor que la admiraba y parecía verla como un ser humano y no como una diosa inalcanzable, tocó algo en su corazón. Pero Lavinia temía. Permitirse sentir significaba abrir una brecha. Y ella no estaba acostumbrada a vivir vulnerable. Las largas noches en el rascacielos donde trabajaba revelaban esta contradicción. Lavinia, la mujer que gobernaba el mundo, pero que no podía controlar sus propios sentimientos. Por un lado, el imperio que había construido, sólido como el acero. Del otro, la necesidad humana de ser vista, de ser amada por quien realmente era, no por lo que representaba. El destino, sin embargo, no le daría tiempo para vacilaciones. En una mañana, un ataque cibernético casi derribó toda la red logística mundial de la que su compañía era responsable. La investigación reveló indicios claros. Felipe estaba detrás. Pero había más, traidores dentro de la propia directiva ayudaron en la operación. Lavinia se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su fortuna. Estaba defendiendo su vida, su obra y su legado. Con sangre en los ojos, convocó una reunión extraordinaria. De pie, ante una mesa de ejecutivos que temblaban, ella habló con la calma de quien ya había enfrentado lo imposible. Quien piense que puede destruirme aún no entiende quién soy. No soy solo la fundadora de esta empresa. Yo soy esta empresa. Y voy a descubrir quién me traicionó. Cuando lo haga, no habrá lugar en el mundo donde puedan esconderse de mí. El silencio que siguió fue casi sofocante. Todos sabían, Lavinia no amenazaba. Ella cumplía. Pero en el fondo, en el silencio de su alma, la verdadera pregunta aún permanecía. ¿Hasta dónde valía la pena luchar sola? El ataque cibernético fue solo el principio. En pocas semanas, barcos de su flota fueron desviados, contratos multimillonarios fueron rotos y su imagen comenzó a ser cuestionada en los titulares maliciosos. ¿Será el fin de la reina de la logística? ¿Lavinia perdió el control? Ella sabía que Felipe tenía una red de influencias mucho más allá de lo que aparentaba. Pero la traición interna dolió más que cualquier golpe externo. Personas que ella misma había promovido, que crecieron bajo su tutela, estaban al lado de su mayor enemigo. Esa noche, sola en la oficina de cristal, Lavinia miraba a la ciudad iluminada y reflexionaba. Ellos piensan que me han sacudido. Pero yo no estoy solo de pie. Voy a aplastarlos. Todos ellos. Y así comenzó su contraofensiva.